Pues en espera de que esta conversación fructifique en ideas para inspirarnos y para fortalecer nuestros estudios con respecto al cuerpo, quiero agradecer la presencia y darle la bienvenida a la presencia presente de mi compañera de estudio y trabajo desde hace muchos años, Eliana Gómez, mejor conocida como Eli Elan, en alusión al Elan o fuerza vital, comentada por Henri Bergson, este filósofo francés tan especial, tan ligado a la intuición. Gracias, Eli Elan, por este compartir. Ujú. Bienvenidas a las invitadas, que sea una conversación fructífera y múltiple. Hemos nombrado esta conversación como cuerpo a la vista, un nombre que nos parece fuerte y próspero en múltiples motivaciones. Aseguro eso, porque es muy importante en nuestra vida el cuerpo a la vista. De hecho, nuestra vida empieza cuando nuestro cuerpo está a la vista. Tu vida, la mía, la de cualquiera, te aseguraría que estamos enraizados en ella con conciencia cuando nos miramos vivir. Recuerdos primigenios que a lo mejor no son ni siquiera formas, sino ambientaciones, atmósferas, colores, olores, sensaciones. Pero ahí ya nos empezamos a ver, ¿no? Estábamos muy chiquitas, muy chiquitos, muy niñas. Pero yo creo que desde ese momento hasta ahora que estás, no sé, antes de entrar segundos, cuando estabas cambiando tu agua al mate, ese mate delicioso que se antoja, eh, estás sosteniendo tu ser cuerpo en la mirada. Una mirada múltiple, obviamente no nos referimos únicamente al evento ocular de percibir, sino una mirada múltiple desde los sentidos convencionales y esos sentidos que sabemos que existen, que no los llamamos todavía de una forma definida, afortunadamente, ¿no? Intuición, inspiración poética, erotismo. Viste que hay un presentimiento de la mirada en el cuerpo, donde el erotismo hace una contemplación de nuestro cuerpo y de los cuerpos del otro. El cuerpo a la vista es siempre un desafío, es siempre una generación mínima de la existencia. Es, para decirlo de una manera muy personal, es la historia del tiempo. El tiempo nace cuando el cuerpo está a la vista. Ahí empieza. ¿Dónde termina? Quizá no termine. Ahí Spinoza plantearía, no sabemos lo que puede un cuerpo, es no sabemos hasta dónde llegaría la posibilidad de extensión y de relaciones del cuerpo en la mirada, ¿no? Empieza una serie de niveles, para algunos pensadores lo llamarían un espesor hecho de varios campos, en donde esa mirada se multiplica en espacios. El espacio es posible gracias al tiempo del encuentro entre la mirada y el cuerpo. Ahí nacen los espacios. Y en ciertas dimensiones de este espesor, repito, imaginemos ese espesor como un hojaldre hecho de diversas dimensiones. De hecho, lo que consideramos formas no son figuras de estabilidad, sino intensidades. ¿Me explico? Tú misma, tú mismo, ves tu cuerpo de maneras siempre un poco diferentes a como lo ves en el espejo. Para ti, tu cuerpo a veces tiene la mirada de la memoria, a veces tiene la mirada del deseo. Y estas son esferas constitutivas de ese espesor del que estábamos hablando anteriormente. La memoria, el deseo y la potencia de relación. Este trío nos asegura que nuestro cuerpo
no tiene un final certero, no tiene una conclusión fisiológica. No podríamos asegurar que es el evento fisiológico de la piel que da cierre al cuerpo, ¿no? Más bien todo lo contrario. Es un espesor que convoca la apertura del cuerpo hacia aquellos imaginarios que pueden ser habitados. Es decir, en un sentido muy estricto, nuestro cuerpo es también aquella parte del mundo que podemos anhelar, que podemos desear y que podemos imaginar como propia. Ahí entran varias cuestiones referentes a la creatividad, a la salud y a la educación, que son tres ámbitos que queremos poner en juego, ¿no? Porque son tres ámbitos principales de la construcción del cuerpo. Y son tres ámbitos también problemáticos. Problemáticos porque no están exentos de la mirada del otro y del otro, que también desde un inicio de nuestra historia como cuerpos va a poner relaciones de dominación, ¿no? Relaciones de encauzamiento, relaciones en donde nosotros muchas veces no tomamos parte o no queremos tomar parte, pero somos orillados a eso. ¿Me doy a entender? Es decir, Ujú. toda esta zona de generación del cuerpo, donde son los otros los que nos dan la conducción de los hábitos del cuerpo. Hábitos que comienzan desde la higiene corporal, ¿no? Como cagar, como orinar, como dormir, como bañarnos, hasta las incipientes inscripciones del lenguaje como nuestro modo de posicionarnos en un mundo enfermo hasta cierto punto del lenguaje, es decir, extasiado de un lenguaje que parece pulular por todos los reductos de los imaginarios, ¿no? Y ahí el código, la doxa, la convención, el orden, entra en nosotros como una inducción muy potente en esta relación del cuerpo y la mirada, ¿no? Hasta tal punto que nos hacen creer que solo podemos conocer, solo podemos saber aquello que nos han enseñado a conocer, aquello que nos han enseñado a ver. ¿Me doy a entender? Ujú. O sea, en un sentido muy lato, gran parte de nuestra historia es que vemos lo que nos han enseñado a ver o cómo nos han enseñado a ver, ¿no? Hasta que por medio de la creatividad y por medio de un anhelo de salud le damos un lugar de expansión a aquellas otras entidades de la imagen del cuerpo que no son precisamente la ordenanza, que no corresponden precisamente a la lección o a lo que debe ser, ¿no? Ante lo que debe ser empezamos a imponer ahí lo que queremos que sea, ¿no? Y como queríamos que fuera, ¿no? Es decir, nos vamos saliendo de lo posible y lo probable como rangos de frecuencia de relación de la mirada y del cuerpo para ingresar en un anhelo, por lo menos en un anhelo de lo imposible, ¿no? De aquello que estaría más allá. Un anhelo, una tensión. Es parte de esta tensión lo que quisieron rescatar los filósofos artistas del situacionismo francés de finales de los 50 y gran parte de los años 60, cuando decían su manifiesto, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Es decir, prolongar el manifiesto de la imaginación creadora, del manifiesto de la poética, en el centro de las actividades del hacerse cuerpo. Es decir, favorecer la ampliación del misterio, del enigma, en los procesos de salud y en los procesos educativos y en los procesos políticos. Hoy nos parece quizá inconcebible una política creadora, parecería un término contradictorio, ¿no? Pero historias de vida muy sorprendentes, como aquí un compañero nuestro que está presente aquí, el doctor Francisco Gómez Montt, que es uno de los especialistas más reconocidos de origen mexicano en el campo de las neurociencias, pero él se inspira en una historia de vida de un hombre poeta que son, que han sido, que fueron y que quizás sigan siendo muchos hombres poetas
Aquí parece raro lo que digo, pero fue un hombre que fue muchos hombres y que esos muchos hombres que fue siguen siendo para nosotros. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa y sus múltiples heterónimos, ¿no? Los múltiples seres que no solamente eran hombres diferentes, sino poetas diferentes, con estilos de escritura propios, con imaginarios muy particulares, ¿no? Entonces esa inspiración de Pessoa y sus heterónimos nos pone ya en un campo de una existencia que deriva en toda la posibilidad de existencia que puede ser, ¿no? No es en balde la coincidencia de que fuera poeta, ¿no? Porque en ese campo es donde se encuentra la fuerza mayor de hibridación, ¿no? Cuando estamos hablando del deseo, de la intensidad, de nuestra potencia de relación y de la memoria, estamos de entrada tocando nuestra capacidad de hibridación, es decir, nuestra capacidad de encontrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a partir de nuestros nexos con aquello que es diferente a nosotras, a nosotros, ¿no? Es un principio de relación, creo yo, de fomento amoroso también, ¿no? No nos relacionamos amorosamente con fertilidad en aquello que es igual a nosotras mismas, a nosotros mismos, sino a partir del encuentro con lo diferente, que nos completa, o que nos pone en un desafío de dejar de completarnos también, en una tensión, en un abismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la danza, ya en este campo de discurso, porque la danza es un arrojarse hacia ello, ¿no? Es un despeñarse, un lanzarse hacia aquella proyección de lo que no somos, pero que sabemos que podemos habitar. Un espacio de transgresión de los marcos habituales. ¿O tú qué piensas, Eli? Sí, yo pienso que el estado de danzas nos permite proyectar esa capacidad ilimitada también que nos habita, ¿no? Volviendo también al, a la frase célebre de Spinoza, ¿no? De nadie sabe lo que puede un cuerpo, porque realmente entrar en esos terrenos nos permite descubrir una multiplicidad de aristas, de seres, de formas, de no formas que nos habitan y que pueden resurgir, ¿no? En ese espacio y que también la danza nos abre la mirada, ¿no? Nos permite abrir la mirada y nos permite ampliar la mirada. Y aquí me gustaría mencionar estos dos terrenos en los que la mirada puede encauzarse, que Raimundo Mier también explica muy bien, citando a Benjamin, que es esta cuestión de la mirada como la contemplación, es una forma, y la mirada con la percepción táctil, que es la que inculca estos tiempos modernos, ¿no? Entonces, el tiempo de la contemplación es un tiempo que tiene que ver con lo ritual, que tiene que ver con la demora, con la detención, con, con una duración que te permite profundizar y caer en la mirada, ¿no? En la demora, en ese tiempo dilatado. A diferencia de la percepción táctil, que es en los tiempos modernos que vivimos, en donde el tiempo tiene que ser eficaz, la mirada es
es inmediata, es relampagueante, eh, y que el arte como el cine y la fotografía han operado desde estas lógicas también, ¿no? Y esto tiene que ver también porque yo siento que la danza y el trabajo desde lo somático principalmente, nos abre a un tiempo de la contemplación, ¿no? Que es un tiempo completamente distinto y que incluso hasta no estamos acostumbrados, que parece como que transcurriera demasiado lento, pero que sin embargo considero que justamente eso es lo que nos permite adentrarnos en las profundidades de nuestro ser y poder estudiar en profundidad lo que somos, ¿no? Eh, y también esto me lleva a pensar, ¿no? Eh, Trasladándolo al ámbito de la educación, por ejemplo, en los saberes, ¿no? Cómo se constituyen los saberes desde estos tiempos, cómo se constituyen los saberes desde un tiempo de la contemplación y cómo se constituyen los saberes desde un tiempo, desde esta inmediatez o esta velocidad vorágine. Y me pregunto si en la educación hay, se generan estos espacios para el mirar, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, Emilio, esto de cómo enseñamos a mirar, cómo, cómo miro yo desde la misma cotidianeidad, ¿no? Desde que me levanto a cómo transcurre mi día, hasta cómo desarrollo una clase o cómo me encuentro con un paciente, cómo desarrollo esa mirada, ¿no? Teniendo en cuenta también que la mirada es constitutiva, ¿no? Si nos remitimos desde el psicoanálisis, por ejemplo, Silvia Bleichmann tiene toda una teoría de análisis de la mirada como la mirada fundante del psiquismo. Entonces, yo creo que ese tema es tan vasto y al mismo tiempo tan complejo porque pone en juego la propia subjetividad, ¿no? Ante este panorama que dibujas tan precisamente, yo me encuentro, y quizá haya sido una muy mala experiencia personal, con una educación enferma de certeza, enferma del anhelo de tener la razón y de dar la razón al mundo. Cuando muchas veces el mundo te pide declinar la razón para abrirse en sus riquezas de realidad, ¿no? Es decir, no tengo la experiencia tan fuerte que la educación mantenga como un inicio epistemológico de conocimiento más a la pregunta que a la certeza. Y yo creo que el campo de la pregunta es tan importante para esto que estás diciendo de construcción de la subjetividad en la mirada, porque nos habilita precisamente el hecho poético. La pregunta no es ni verdadera ni falsa. Es un instrumento poético en ese sentido que te abre hacia nuevas perspectivas, ¿no? En alguna tradición oriental de budismo lo manejaron muy bien con estos elementos llamados koan, que es una pregunta de meditación que el maestro le pone al alumno para precisamente abrirle la cabeza, ¿no? El alumno le pregunta, no sé, por la naturaleza de Siddhartha Gautama como el Buda, y el maestro le dice,
2 tamales de pollo y uno de mole negro, ¿no? Y eso es todo lo que le da el maestro al alumno para meditar. Y de repente, pensando en esa figura aparentemente absurda, se abre una vía para romper el esquema, ¿no? Eh, Ojalá mi experiencia hubiera sido otra, pero con la educación fue esa experiencia que evita preguntarnos esta pregunta que para mí es tan importante en el acercamiento poético al cuerpo. ¿Quién mira lo que miro? ¿Qué, quién o qué me hace ser lo que soy? Que son preguntas que para mí habilitan la memoria como una dimensión viva, no como una bodega donde depositamos los trastos viejos, sino como una potencia viva del poder reinventarnos, no solamente como la mujer que eres o el hombre que soy, sino como el animal que soy, como el niño que eres, como el abuelo que puedes llegar a ser mañana, como ese árbol que en la mañana te habitó, ¿no? Esta derivación a la que alude Lelés en el sentido de un devenir rizomático, dice él, un devenir que pueda dirigirse hacia varios puntos a la vez y encontrar una posición de sostén en un punto frágil, ¿no? Un punto muchas veces eh, invisible, como esas flores que crecen con raíces en el aire. Y es en este sentido que la danza para mí es una de las grandes etapas de conocimiento y es un dilema para mí porque yo valoro mucho en eso en la danza, que es una dimensión de conocimiento tan fuerte que no es estimada muchas veces como tal. Es estimada más bien en su parte funcionalista y no en esta parte epistemológica que nos enseña estas capacidades, que nos abre a las capacidades de transformación poética de la imagen del cuerpo, en donde el saber ya no está basado en el aprender, sino en el aprender con H, ¿no? En el incorporar, esa aprehensión que es lo que llaman en inglés el embodiment, ¿no? La incorporación de la experiencia, en donde yo no solamente entrego mi cuerpo abierto al mundo, sino que dejo que el mundo me posea, ¿no? Es decir, dejo que el mundo me mire también. ¿Me doy a entender o me fui al carajo? Me gustaría saber qué piensan las compañeras que están aquí tan atentas y tan con una observación tan ávida. Si tienen algún comentario al respecto de lo que vamos dialogando con Eli, ¿cómo ha sido su experiencia? Porque hay compañeras terapeutas, hay compañeras artistas, o ambas cosas, hay compañeras que son madres y que el tema de la educación y la mirada es muy importante, ¿no? Para ese estado de crianza. No, no, ninguna intervención. Laura, Lau, estás ah, con el micrófono apagado, entonces si lo abres te vamos a poder escuchar. Acá, Ujú. acá. Yo como, bueno, practicante algo de danza, que me acerqué a Eli, madre, algo de esto de estudio sociológico y bueno, y ahora como investigativa de mí misma, de mi cuerpo, de mis pareceres, me parece súper interesante empezar a tratar de armar esta otra mirada desde la poética, ¿no? De ver cómo nos empezamos a formar nuestra propia imagen y cómo desde ahí poder abrirnos a, a esto mismo y hacia otras cosas.
tanto en relación con el otro y también con nosotros mismos y con el mundo en general. Es decir, interesada investigativamente e internamente también en este proceso, ¿no? De cómo me veo a mí misma, cómo me siento, cómo percibo mi cuerpo, y a la vez en esa dialéctica, cómo estoy percibiendo al otro y al mundo. Es decir, en esa propia incorporación que al abrirme en esto desde otra perspectiva, ¿no? Desde esta poética, poder empezar a derribar preconceptos, cosas de uno mismo para empezar a abrir la propia formación, la imagen y el sentir más que nada en esto. Así que bueno, desde ahí escucho con interés todo esto. Permiso. Sí, adelante, sí, sí. Nada, me encanta lo que comparten, resueno por todos lados, en mi cotidianidad también. Yo trabajo con personas con discapacidad y en salud mental, y la mirada es la clave de cómo esos cuerpos y esas subjetividades han sido totalmente moldeadas con un sistema y con una forma de percibirse personas con discapacidad porque alguien también los vio desde ese lugar y los miró así. Entonces, bueno, qué trabajo, digo, y qué importante es la mirada en la construcción de estas subjetividades y de identidad, desde la cual después nos compartimos en el mundo, ¿no? Eso por un lado, gracias. Nada, y después compartirnos que desde la educación, yo no creo que nadie de acá haya tenido alguna experiencia diferente a la que compartís, Emilio. Sí se están pensando, por suerte, y se están movilizando muchas otras formas. Por lo menos acá en Santa Fe hay muchas compañeras, hermanas, nada, que están intentando ver otras formas de una educación más libre para sus niñas. Así que nada, creo que también es por ahí, es seguir pensando y proponiendo y, no sé, armando otras formas para los que vienen. Qué importante eso que dices de armando otras formas. Eso me parece como algo para recordar. En relación al cuerpo y la mirada. Y en relación a lo que tú decías de trabajo con gente, lo llamaste así, gente con discapacidad. Y ahí hay un dilema, ¿no? De política del cuerpo. ¿Cuándo es un cuerpo capaz y cuándo es un cuerpo discapacitado, ¿no? Porque si obedecemos a ciertas rutinas de la mirada, entonces habría cuerpos facultados y cuerpos discapacitados. Pero si ampliamos esta variedad de formas de la mirada, es decir, de la relación de nosotros con el cuerpo, yo creo que ahí borraríamos o cambiaríamos, trastocaríamos esta idea de la discapacidad, ¿no? Es decir, porque mientras un cuerpo tenga posibilidad de conciencia, tiene posibilidades de tejer relaciones, ahí la propuesta sería encontrar potencia en otros focos que no son los focos del imperio, de la doxa. Y obviamente aquí estamos en el terreno de estar en pleno convencimiento de que esta relación es una relación de favorecimiento de lo erótico, de la potencia poética como potencia erótica. Es decir, teniendo en cuenta que la mirada es todo el cuerpo. ¿Dónde está puesta la mirada en relación al cuerpo? Pues en el órgano más grande del cuerpo, ¿no? En la piel. Eso es lo que le hace decir a Paul Valéry esa famosa e importante frase de lo más profundo del hombre está en la piel. En el sentido de que eso, el desarrollo de las capacidades no solo de mirada, no solamente se quedan en lo que conocemos como propiocepción, que es que suena un poco ególatra ese sentido de propiocepción, como algo muy individualidad, sino más bien percepción no solamente de mí, sino de mí en lo múltiple, ¿no?
una irradiación como un Aleph, ¿viste esta figura del escritor argentino Jorge Luis Borges, de un punto en el espacio capaz de contener todos los puntos, ¿no? ¿Qué es eso sino erotizar, ¿no? Es decir, intensificar. ¿Qué es la capacidad poética en nuestras relaciones, sino intensificar cuidados, frecuencias, densidades, ¿no? Contigo misma, contigo mismo y con el otro, ¿no? Es una relación sin esa calidad de tensión no podría ser una relación erótica, sería una relación de otro tipo, ¿no? Pero para que una relación estuviera cargada de esa densidad erótica, tendría que haberse puesta en juego de esa serie de intensificaciones, ¿no? Sorpresas, cambios de ritmo, cuidados, enunciaciones de un lugar sorprendente, ¿no? Reinvención de las costumbres que nos hacen acercarnos. ¿Me doy a entender? Y eso no significa una relación de pareja exclusivamente. Esas son las relaciones que cada uno establecemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, para, para ser en el mundo. Pero repito, también para dejar que el mundo sea en nosotros. Tú tenías algo de Benjamin al respecto, ¿no, Eliana? Sí, una cita muy hermosa que dice, así pues, ya solo queda en la espera permanente del asalto final, dirigir la mirada hacia lo único que aún puede aportar salvación, lo extraordinario. Claro. ¿Y qué es esa presencia extraordinaria, Eli? Esa presencia extraordinaria es poder como salir de la percepción ordinaria, ¿no? Y acá a mí me interesa hacer como una distinción entre el ver y el mirar, ¿no? El ver es, esta acción ocular que, que mencionabas. El mirar siempre va más allá, ¿no? Y realmente poder abrir esos campos perceptivos extraordinarios a través de la conciencia, ¿no? A través de la construcción también de la conciencia del cuerpo. Sin duda, eso revela que el límite no lo marca la epidermis, sino que eh, tomamos conciencia y podemos eh, observar que nuestro cuerpo se expande, va mucho más allá, ¿no? Y esto sin caer en cuestiones esotéricas, sino que tiene que ver también con una ampliación de la conciencia, ¿no? Con poder eh, tener la experiencia de vivir momentos de expansión de la conciencia, que es muy común también en la danza, sobre todo cuando uno entra en un estado de éxtasis, ¿no? Cuando podemos eh, salir de esa lógica del pensamiento para adentrarnos a lo que sería una lógica de la sensación, siguiendo también el pensamiento de Deleuze. Estuvo muy bueno lo que acabas de decir, no sé si te diste cuenta, pero dijiste, es muy común en la danza y esto, y es lo extraordinario. Entonces fue muy bueno, muy hermoso, pues como dijeras, en la danza es muy común que suceda lo extraordinario. Y no fue un error, estabas completamente en lo cierto, ¿no? O sea, si tú nos preguntas qué es el estado de danza, pues es el estado donde al cuerpo común
le suceden todo el tiempo eventos extraordinarios, porque no se trata de encontrar nuevas cosas, sino de tejer nuevas relaciones entre las cosas. ¿Verdad? No se trata de mirar algo inédito, sino de mirar tus propios ojos, ¿no? Por primera vez, de mirarte en los ojos del otro por primera vez, ¿no? Y eso tiene que ver seguramente con la materia que tú vas a impartir en el diplomado de Cuerpo a la Vista, que habla Godro del movimiento auténtico, ¿no? Es decir, ese movimiento en donde generas un ámbito de revelación, que es posible, por supuesto, porque pues está esta cuestión de la fuerza del pensamiento. Hay un error muy grave en el cotidiano de que los bailarines y bailarinas no piensan, sino que solo se mueven. Pero ustedes, a las aquí bailarinas aquí presentes o bailarines, saben que eso es completamente lo contrario, que ser bailarina o bailarín es hacer que todo tu cuerpo piense de diversas maneras. Te conviertes en un cuerpo pensamiento, ¿verdad? Y no pensamiento Sí, ordinario de, pensamiento y sentimiento. ¿perdón? Ujú. Sí, Disculpa. pensamiento y sentimiento. Claro, claro, la famosa frase de moda, ¿no? De los chavos ahora que dicen sentipensar. Está muy buena Ah, esa frase. Es más, yo diría, así como hay sentimientos referidos a lo que sientes y pensamientos referidos a lo que piensas, debería existir una palabra así como danzamientos, porque generas danzamientos, es decir, generas relaciones de tu propio movimiento con el movimiento. Y ahí tenemos el hecho de que nos situamos al respecto de la danza, no como una labor de gozar el movimiento, sino de mover el movimiento. Esto es la inteligencia como el poetizar la voluntad, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué le enseñas a un niño o a una niña? A hacer que su voluntad sea ese ariete poético, no que le va a abrir paso en la vida, como ese mandato, ¿no? De subir en la escala social, sino que va a hacer que su vida le abra paso a muchas otras vidas. Poetizar la voluntad creo que es un acto educativo plenamente ligado con la filosofía, con la poesía, con el erotismo, ¿no? sí, ahí desde hace rato eh, que he estado escuchándolos, escuchándolas, se me venía así a la primera plana esta noción de la mirada, o sea, que varias veces lo mencionaron, de la mirada externa y la mirada interna, pero esto que traía Eli de la subjetividad, como la conciencia plena de, de esa mirada que pasa primero por mi cuerpo y yo lo reconozco, o sea, puedo reconocer lo que el otro le provoca a mi cuerpo y a mi sentimiento como parte de mi mirada o como aquello que construye mi mirada. No sé si se entiende. Ujú. En el percibir todo lo que me provoca esa imagen que ingiero es parte de la mirada y es parte de esa experiencia y es parte de ese intercambio, ¿no? Entonces me parece interesante vivir en el estado de danza, porque en el estado de danza estás plenamente consciente de lo que le está sucediendo a todo tu organismo y a todo tu cuerpo, y estás plenamente consciente y siendo responsable de ese intercambio que existe entre lo que recibo y lo que recibo me provoca y eso que me provoca y cómo eso tiene repercusiones
en mi accionar también y en lo que el otro va a percibir de mí. Entonces, me parece que esa noción, esa conciencia plena dentro del estado de danza en donde comunico, ya es simbólico, ser conscientes de lo que está más allá y siempre está, pero no necesariamente le estamos prestando atención o lo estamos teniendo. Entonces, bueno, eso me parece súper interesante. No sé si se entendió. Sí, sí, Claudia, digo, Carla, estuviste un poco, yo te sentía medio cortada al final, no sé si fue mi máquina, pero bueno, transmitiste, transmitiste esa emergencia en el sentido de aparición de la necesidad del acto auténtico, ¿no? El acto total, diría este importante director de teatro polaco Jerzy Grotowski, ¿no? Referido al acto de la presencia presente. Que por otro lado fue muy importante que mientras tú estabas hablando, en casa de Anastasia Caligo Chorevstia, hubo ahí un abrazo tripartita, ¿no? Es muy importante porque Sí. nos lleva a ver la relación entre el cuerpo y la mirada y lo que hablábamos del tocar a partir de lo que Eli Elan trajo de Benjamin, ¿no? Y esa es una preocupación que creo que nos corresponde a todas, a todos, el hecho de que cada vez tocamos menos el mundo y nos dejamos tocar menos, ¿no? Las implementaciones tecnológicas nos llevan a tener aparatos que requieren menos toques del cuerpo, casi con las yemas de los dedos, ¿no? Y en algunos casos ya están siendo desplazadas para que los operes desde el imaginario, sin intervención del táctil, ¿no? Esta cuestión de la pandemia nos ha alejado también del tocar, ¿no? Y pues creo que eso nos pone en un gran riesgo, ¿no? Y que hay que cobrar una conciencia de la importancia que es para la mirada que suceda a través del tacto. No solamente del tacto con el otro cuerpo, que eso ya a estas alturas es un privilegio, sino del contacto con nuestros diversos cuerpos. O sea, en la certeza de que no somos un solo cuerpo, sino que somos una multiplicidad de cuerpos. O a lo mejor no. ¿Tú qué piensas, Eli? No, somos múltiples, nos habitan múltiples cuerpos. Y en relación a esto que mencionabas, trayendo de nuevo el tema este de la educación y esta reciprocidad de las conciencias entre el maestro o el facilitador o el terapeuta, ¿no? Que creo que justamente tiene que facilitar o crear ese espacio de conexión intersubjetiva a través de la mirada que lo ayude al otro a través de la mirada a afirmar su propia existencia. Y hay algo que a mí me gusta mucho también de la educación, esto de facilitar el espacio para que simplemente el otro sea, ¿no? Para que es como que el maestro lo llama a ser, ¿no? Y en ese llamado a ser lo estimula a igualar la imagen real con su imagen ideal, ¿no? Que esto también tiene que ver con las identidades
y con la coherencia, ¿no? Para sentir la existencia y la experiencia que vivimos de ser en el mundo con otros, ¿no? Y que es muy importante también el cuerpo en este sentido, porque justamente creo que la existencia se encuentra en correspondencia con el propio cuerpo, con la forma de encarnar en el mundo, ¿no? Y me gusta esta palabra de la carne, ¿no? Como lo toma Merleau-Ponty, que lo toma como un tejido, como un entramado, el cuerpo que siente y el cuerpo sentido son el uno en el otro, ¿no? Y, y este encarnarse es justamente el tránsito entre lo que es tangible y lo que es intangible. Entonces, pensando en el rol del docente o pensando en el rol del terapeuta, también escuchando a Ceci, que bueno, yo también trabajo con personas con distintas capacidades y con una cierta diversidad, en cómo potenciar también esos estados. Y hay algo que a mí me queda también de la filosofía de Spinoza, esto de nadie sabe lo que puede un cuerpo, es esta potencia de no, porque siempre nos miramos la limitación y siempre miramos y anteponemos el no al puedo, ¿no? No puedo caminar, ese niño no puede caminar, ese niño no puede aprender a escribir, ¿no? Entonces, me gusta hacer esta inversión, ¿no? De decir, puede no, la potencia del no, es decir, puede no caminar, pero sí puede desarrollar otras habilidades, su cuerpo puede desarrollar otras habilidades. De hecho, cuando tenemos, por ejemplo, un accidente doméstico que, no sé, nos imposibilitamos la mano que diestra en el caso que si uno es derecho y tenemos que empezar a utilizar la mano izquierda, empezamos a desarrollar realmente otras capacidades, y ahí justamente está el rol del docente, el rol del terapeuta para abrir esos espacios posibles y realmente ayudar a que la existencia se manifieste en ese cuerpo desde esta coherencia entre la imagen real y la imagen ideal. No sé, Emilio, vos cómo lo ves a esto. Sí, no, coincido contigo, Eli, y creo que lo llevaste a un muy buen terreno. Creo que sí cabría que hacer nada más una precisión de concepto para ubicar mejor, porque el término potencia de no se refiere a otra cosa. Pero estuviste, o sea, la explicación que diste es muy correcta en cuanto a la limitación de la potencia. Pero a escala conceptual, el potencia de no es una anunciación de un filósofo contemporáneo que se llama Giorgio Agamben, que refiere un comentario a una situación aristotélica con respecto a la potencia de la energía. Aristóteles ubicaba la potencia como dinamis. La potencia era ya una carga energética que estaba en el inicio de la dinamis, de la posibilidad de circunvalación dinámica. Y la potencia cumplida no era dinamis, sino energeia para Aristóteles, acto cumplido. Entonces hay un arco, como se puede apreciar, de energía entre dinamis y energeia.
Y Agamben se pregunta, ¿qué pasaría si ese arco energético no caduca, no se extingue en la energía, en el acto cumplido, sino que va más allá? O sea, genera una estela, un fantasmata, genera una virtualidad, ¿no? Y a eso, a esa potencia excedente, que no se extingue en la energía, le llama potencia de no, ¿no? Es decir, queda un caudal que no se agota en el acto cumplido, ¿no? Y ese caudal, si lo aplicamos al discurso que venimos elaborando, ¿no? Hace que nuestras posibilidades energéticas sean insospechadas, siempre y cuando estimemos esta posibilidad de transgredir los marcos de uso energético. ¿Me doy a entender? Es decir, la energía la podemos ver como una economía, ¿no? Tenemos una cantidad de energía como tenemos una cantidad de dinero. Y así la podemos usar. Pero esos marcos de la doxa nos han llevado a ser avaros con la energía. Avaras. A tratar de utilizar muy poca energía para hacer lo más posible, ¿no? A tal grado que terminamos haciendo acciones mediocres por no gastar energía, ¿no? Y luego nos gastamos otra energía al pedo porque nos enajenan para precisamente canalizar excedente de energía. Y la danza es una gran maestra aquí porque te propone lo contrario, ¿no? Te propone, para un pequeño gesto, hacer una gran manifestación energética, ¿no? Eso viene desde hace cientos de años, cuando, por ejemplo, en el Natya Shastra, este tratado centenario hindú, te dicen que la bailarina actúa en tres dimensiones, pero en ellas, dos de ellas, está en el tiempo y solamente una está en el espacio, ¿no? O sea, para un movimiento pequeño, la cauda energética está en el imaginario de tiempo. Entonces es una economía inversa, ¿no? Ahí hay un derroche. Raimundo Mier, en otro texto muy hermoso sobre la filosofía de la danza de Paul Valéry, habla de este derroche rítmico de la energía, ¿no? Entonces es un derroche que utiliza ese excedente de la potencia de no que Agamben alude, ¿no? Es decir, ya no es únicamente el cuerpo eficiente que cumple actos, ¿no? Sino el cuerpo en derroche. Volvemos otra vez a esta cuestión de la intensificación. Es una fertilidad insospechada. Que me gustaría, porque está en un marco esta charla, en donde aquí compañeras y compañero presente, Francisco, participan con él y Elan y conmigo en lo que va a ser un diplomado llamado precisamente Cuerpo a la Vista, integrado por diversas materias que ponen en juego esto que venimos platicando. Me gustaría si las compañeras docentes del diplomado tienen alguna postura personal que comentar al respecto de esta vinculación cuerpo-mirada. Bueno, además de lo que dije hace un rato, siento que también desde la disciplina que vengo a proponer, ¿no? Se habla del sostén de la mirada y de la posibilidad de, como esto que decía Eli, de existir en la mirada del otro o gracias a la mirada del otro, e ir desarrollando a la vez lo que le llamamos el testigo interno, ¿no? Ya que esta mirada que contiene es una mirada que atestigua, es el término que usamos en nuestra disciplina es el término del testigo,
porque no interviene desde el juicio ni desde la exigencia, fomentando que el movimiento provenga desde la profundidad y no desde el hacer, sin orgullo ni vergüenza, como decía su creadora. Y este atestiguar tiene que ver con recibir la totalidad de lo que está sucediendo, sin recular, ni juzgar, ni temerle. Y bueno, para ello es necesario haber desarrollado la capacidad de no temerle tampoco a lo que sucede en el propio cuerpo. Y desde esa posibilidad, desde ese recorrido, poder sostener la mirada, y esta mirada que acepta, y gracias a que exista esa referencia, gracias a que existe ese testigo externo que tolera toda la gama de lo que puede llegar a suceder con un cuerpo y con los cuerpos y con todo lo que éste puede llegar a expresar desde las profundidades del ser, entonces ir desarrollando una mirada hacia sí mismo que también tenga la posibilidad de atestiguar sin juzgar y sin rechazo y sin exigencias. Entonces esa es la mirada del testigo interno, ¿sí? Y bueno, esto se va desarrollando a lo largo del tiempo, pero bueno, lo quería traer a colación porque, bueno, siento que se relaciona con todo lo que estamos hablando, porque parte de la premisa de que tenemos la capacidad y la responsabilidad de abarcar la totalidad de nuestro ser con la conciencia, y esa conciencia de atestiguar. Entonces, en la medida en que haya partes que estén escondidas o que estén rechazadas o que estén en sombra o que estén juzgadas o que permanezcan en potencia, no estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Así que eso es un poco a lo que aspira esta práctica de movimiento auténtico. Gracias, Carla. Tú sabes que esto que dices tiene una historia muy bonita en el origen del ballet, que es una historia No, que le no lo gusta sabía. a nuestro compañero Francisco, le gusta mucho, que sucede en el siglo XV en las cortes italianas, porque como saben, el ballet se inventa en Italia, ¿verdad? No en Francia. Y el primer coreógrafo se llamó Domenico de Piacenza, el domenichino. Escribe un libro que se llama Del arte di bailare e danzare. Fíjate qué interesante que pone estas dos palabras, de bailar y danzar. Y establece, lo veíamos el domingo con Anastasia, con Caligo en otra sesión, establece 6 premisas para el arte del bailarín. La última es una premisa enigmática que llama fantasmata. Le dice al bailarín y al maestro, pero recuerda que tienes que bailar por fantasmata. Y esto quiere decir realizar la acción y a la vez salirte para presenciarte como si fueras la mirada de la medusa, ¿no? Es decir, esta mirada tremenda, abarcadora. Es ese testigo, es una especie de exoconciencia, una conciencia fuera del cuerpo, a la que Domenico de Piacenza llama fantasmata. Y esto, pues, habla
de las posibilidades de abstracción del cuerpo en diversos cuerpos sin perder coherencia, ¿no? Esto es como un comentario de danza al respecto de este elemento del testigo, apreciada Carla. Me quedé pensando en eso de que nadie sabe lo que puede el cuerpo. Si asumimos que tu cuerpo es una antena o canal, y si asumimos que el universo tiene una estructura holográfica, es decir, que en cada punto se representa todo, y hay teorías neurociencias importantes en ese sentido, a lo mejor lo que dice Borges en el Aleph sí es cierto. O sea, a lo mejor sí hay un momento, una como preparación de tu cuerpo en donde el canal funciona bien, tu percepción funciona limpiamente, puedes verlo todo desde todos los puntos de vista. Lo que quería Fernando Pessoa, sentirlo todo de todas las maneras. Entonces eso se me hace como muy, muy interesante, esa búsqueda de como refinar tu antena y de alguna manera lo que parece ser a raíz de algunas conversaciones que yo he tenido con Eli, que tiene mucho que ver, es con la idea de disolver tu ego. La idea de Fernando Pessoa de que tu ego es una creación imaginativa que constantemente estás recreando. Dice Pessoa, todo acto de identidad es una ilusión momentánea. O sea, la idea de que tu identidad es una sensación que tú estás teniendo internamente y que si de alguna manera Eli lo logra bailando, otros lo logran con psilocibina, tú disuelves tu ego, puedes recuperar ese verdadero ser, esa esencia que busca Carla y de alguna manera lograr la espontaneidad de tu percepción limpia que según lo del universo holográfico te podría permitir verlo todo de todas las maneras. Entonces yo me atrevería a corregir a Spinoza diciendo que nadie sabe, excepto a lo mejor Jacobo Greenberg, lo que puede el cuerpo. Muchas gracias por su hospitalidad. Un gran placer, apreciado, y un deleite escuchar tu comentario tan provocador. Laura, estás silenciada, entonces no te podemos escuchar. Hola. Nada, con respecto a lo que decía Francisco, el fin de semana, no, el anterior, estuvimos en un retiro de Butó. Es como experiencia, contarlo como experiencia, pero capaz que de ahí puede servir. Y bueno, fue el fin de semana en la naturaleza, ¿no? Fue toda la naturaleza. Y trabajamos mucho esto, ¿no? De a partir de un trabajo de vaciamiento entero, bastante intenso, anterior, trabajamos esto de conectar con distintos elementos de la naturaleza. Y es muy interesante ahí, a partir de la experiencia, ver el conocimiento y cómo el cuerpo puede llegar a conectarse, ¿no? Con los otros elementos cuando está esta disolución un poco del ego, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Desde ahí, ¿no? Tanto en una conexión con una planta, con una flor, y ahí como que tomás totalmente otra imagen, ese conocimiento, ¿no? De poder llegar al cuerpo a otra cosa y a obtener ese conocimiento.
el cuerpo, a partir de la danza, entrar en esta conexión, ¿no? De otro conocimiento, ¿no? Desde ahí. Entonces me parecía que una experiencia que iba acorde con lo que estaba sosteniendo en teoría Francisco, que me parece genial, ¿no? Y cuando uno lo experimenta, bueno, creo que es por ahí esto a que se hacía referencia. Eso. Sí, es un buen comentario tu experiencia, porque nos pone en un punto de vinculación, una especie de bisagra donde se reúnen lo que podrían ser los propósitos principales de las técnicas somáticas, de las pedagogías que favorecen la erótica del cuerpo y de la actividad creativa. Ese sería un punto coincidente. Digamos, hacer que nuestros tiempos hagan contacto en determinados momentos con la eternidad. Anastasia Caligo-Choreftia tiene en el diplomado Cuerpo a la Vista un papel importante en una materia que se llama Ser en mi cuerpo, que es como una especie de declaración de principios, ¿no? Sí, una especie de... a partir de todo lo dicho, no me he estado como... no he estado muy participativa este tiempo porque les estuve escuchando y me late mucho lo que comparten todas las presentes y todos los presentes. Soy docente, es decir, para mí la educación es como una parte que forma también como mi vida en cierto sentido, parte de, ¿no? También soy madre y entonces lo que hemos comentado acerca de la falta de concordancia de la educación con los conceptos de la conciencia sobre nuestro propio cuerpo es totalmente cierto, exactamente porque todos aquellos que hemos estado estudiando en nuestras épocas y todos aquellos y todas aquellas que tenemos hijos y los vemos estudiar a diario, sabemos que en lo que se refiere a la educación tiene, yo diría, tal vez no es como a propósito o tal vez sí, ¿no? Como parte del sistema, tiende a desconectarnos de nuestro cuerpo, es decir, desde pequeños la conciencia del cuerpo queda básicamente en las manos de los padres y de las madres dentro de la familia, porque la educación no ayuda a tomar más conciencia de los procesos que nos atraviesan, que vamos a anatomía y biología, no es suficiente. Es otro aspecto. Nadie habla de lo múltiples que somos, de lo diversos que somos. Se centra mucho en el cuerpo físico. Más allá de esto, la cosa no va. Y es por eso, tal vez, que con cada generación más y más nos encontramos como con la humanidad totalmente desconectada de su cuerpo físico y desconectada de sus cuerpos más sutiles. Entonces, toda la experiencia de vida se limita a la vida totalmente ordinaria, conveniente para lo que forma la parte del sistema y del orden mundial, básicamente, ¿no? Y por eso, dentro de nuestras manos está el tomar conciencia de nuestro cuerpo tal como somos nosotros, es decir, aquí no estamos hablando ya tanto de la educación, sino de la autoeducación, el autoeducarnos, el buscar, encontrarnos en una constante búsqueda de las potencias que tienen nuestros cuerpos, no solo el cuerpo físico, sino más allá, lo que dice doctor Mons. Mi materia dentro de este seminario se basa mucho en la potencia del cuerpo femenino. Exactamente por qué femenino, porque a mí me late mucho el hecho de encontrarme a diario con las mujeres
que no comprenden muy bien los procesos que las atraviesan y tampoco comprenden cómo esto afecta su vida a niveles más sutiles. Me late mucho compartirlo a partir de distintos puntos de vista que vienen más en el vínculo con las tradiciones de corporeidad, tanto orientales como occidentales. Prácticas que aparentemente son fáciles, son bastante como difundidas en el mundo contemporáneo, porque todos buscan el mantener el cuerpo en estado sano, el comprender cómo funcionan las cosas dentro de él, pero sin irse más allá de la carne. Entonces, la idea para mí es, tanto nosotros siendo ya seres adultos, tomar más conciencia de dónde nacen todos los procesos, qué partes, qué lugares escondidos dentro de nosotros atraviesan, qué lugares oscuros atravesamos nosotros para que germine esta conciencia y el procurar ascender un poquito en nuestro conocimiento y entendimiento de nosotros mismos. Y también el poder transmitir este saber tanto a nuestros hijos e hijas, a las generaciones que vienen después de nosotros, y reestablecer un poquito este vínculo perdido entre la comunidad femenina, diría yo, ¿no? Círculos de mujeres que se autoapoyan, que se autoconocen mutuamente y se autocomparten a través de una entrega, digamos, a esta especie de hermandad, que también me parece sumamente importante. Es por eso también que tal vez en esta época donde todos nos encontramos aislados y desconectados supuestamente por nuevas reglas del orden existente, tal vez por eso sea como más difícil para muchas personas el chocarse con este nuevo orden y también aceptarlo, porque el cuerpo se opone, el cuerpo necesita tener el toque físico y el cuerpo vibra más alto cuando hay toques y cuando hay más como conciencia de sus procesos. Y es que pasamos de esta manera tan desconectados, entonces terminamos mal y no solo a nivel físico. Gracias, compañera, compañero. Abrimos la sesión. Si alguien aquí de las invitadas tiene algún comentario, algo que les haya interpelado especialmente. A las compañeras, que por lo menos creo que hay un par de compañeras del diplomado en danza ritual, decirles, como poner un foco de atención. Primero en el hecho de que es un camino que transitamos juntos hace un año con él y Elani y con Anastasia, este diplomado en danza ritual, y que nos podemos aquí en este momento del discurso percatar de cómo esta conexión del cuerpo con la mirada nos coloca en la generación de trayectos rituales, es decir, de derivas de una atención particular. Hay una demanda de esta intensificación a la que alude Anastasia, que no se satisface en el mero consumo inmediato, sino que convoca a un acompañamiento en el cuidado.
incluso en el reencuentro con nosotras mismas, con nosotros mismos, en la posibilidad de que ese reencuentro signifique también la opción de morir y renacer en algunas ocasiones en nuestra vida, con procesos tan marcados que tomamos conciencia de que son iniciaciones a etapas diferentes, en una especie de trayecto rizomático, de trayecto espiral, y en algunas otras ocasiones son ceremoniales de consagración, de, de aquello que para cada quien pudiera representar un estado de grandeza, ¿no? De grandeza no referida al ego, sino referida precisamente al encuentro expansivo y gozoso, autoerótico con la grandeza. Gracias, Erika. Y eso, ujú. Bueno, gracias, Francisco. Eli, ¿quieres decir algo como para, creo que es momento de que podemos ir cerrando? Quizá podría ser bueno comentar un poco más, invitar a la gente al diplomado. Bueno, sí, las inscripciones están abiertas. Como decía Emilio, este camino es un trayecto sumamente cuidado, no solamente en el hecho de cuidado en el sentido de brindar información sobre los principales y actuales marcos referenciales sobre los estudios sobre el cuerpo, sino también cuidado en el sentido del proceso que cada uno va atravesando en esta formación, en este camino, ¿no? Y hay varias materias bueno, un poco ya lo han comentado, hay otras más en relación a la danza movimiento terapia, a la arte terapia, a los estudios del cuerpo. Y es un trabajo principalmente de investigación, ¿no? De investigación de procesos que puedo estar acompañando, pero también de investigación y búsqueda personal, ¿no? Entonces, el diplomado es ese espacio para desarrollar esos estudios, ¿no? Así que están, por supuesto, invitadas a participar. No sé si me olvido de algo, Emilio. También de procedimientos, solo Mm. añadiría que si compartimos procesos, pero procedimientos también, porque es importante que las personas que participen tengan herramientas precisas, ¿no? Porque, bueno, hay toda una consideración poética al respecto, pero no es del todo lírica, como no se trata nada más de sentir mucho, sentirlo bien, mejor, sino hay procedimientos que pueden ayudarnos a fortalecer la práctica, ya sea del cuidado del otro, o de la creación, o del autocuidado, ¿no? Eso me parece importante, que es también muy enfocado a la formación del artista, del docente. Es una formación que va de inicio de mayo a mitad de julio y bueno, en el email diplomado cuerpo a la vista en gmail.com pueden solicitar mayor información, ¿no?, al respecto. Eso es lo que yo tendría que decir. Básicamente, agradecerles la complicidad también de poder sentarnos un ratito de la tarde a platicar de este hecho fascinante que es el cuerpo a la vista. Gracias. Gracias.
Gracias a las compañeras también que estuvieron y bueno, a quienes escucharon. Muchas gracias. Gracias Claudia, un placer que hayas venido, gracias Ceci, Ana de Zoografías, Mariana, Laura, las dos Lauras, gracias a las compañeras docentes Anastasia y Carla y Francisco que se fue, a, a Paola Pajarita Palmerín que estuvo aquí presente también. Gracias Eli, muy lindo. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. Una buena noche.